Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, donde dice: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hallamos una nueva advertencia reclamando vigilancia con el auristo del imperativo del verbo, que expresa la idea de ser sobrio, permanecer en sano juicio, de ahí del estar alerta y vigilante, ya que es una nueva reiteración de este requerimiento en el capítulo 1, versículo 13 y capítulo 4, versículo 7. Nótese que sobriedad se está refiriendo aquí a aquello que no tiene como meta satisfacer los deseos personales. En ocasiones el creyente desearía descansar, pero aquí se le exhorta a velar. De otro modo, estar continuamente alerta y con suma atención, ya que es el modo de mantenerse firme frente a Satanás, ya que Pedro tenía la experiencia triste de no estar en vela como ocurrió, por ejemplo, en Getsemaní, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 37 en adelante. Note que el peligro procede del adversario, que es el diablo. El sustantivo adversario es una palabra usada para referirse a uno que acusa en un proceso judicial. Esa es una de las perversas ocupaciones del diablo. Por permisión divina, tiene acceso a un determinado lugar celestial donde ejerce el diabólico ministerio de acusar a los hermanos. Y esta enseñanza es tan antigua como el más antiguo de los libros de la Escritura, donde, manifestándose, se presenta como el acusador de los hermanos. Satanás ejerció este oficio infame con relación a un hombre de quien el Espíritu testifica que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 y versículo 1. Contra quien también presentó acusaciones ante Dios, como por ejemplo en Job capítulo 1 versículo 6 en adelante y capítulo 2 versículo 1. Así también se enseña en relación con otros hermanos, en la misma esfera de la fe, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3 y versículo 1 dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Note que está la advertencia de Pedro en este versículo, ya que las acusaciones de Satanás tienen que ver con los pecados y los fracasos ocurridos en sus vidas. No son tanto acusaciones calumniosas o medias verdades que no sirven delante de Dios, que conoce el interior del corazón y sabe la verdad íntima de cada uno, sino las acusaciones realmente fundadas en razón de los fracasos espirituales y las caídas en el camino del creyente. Dios declara justificado para siempre al pecador que cree en Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Pero eso no significa que Él transija o no aprecie el pecado de los suyos. Sin embargo, la obra de la cruz cancela la responsabilidad penal del creyente, habiendo sido trasladados a Jesús, su sustituto, vicario, los pecados tanto pasados como presente y aún futuros, declarándolos justificados ante Él
y por tanto exento de toda responsabilidad penal por el pecado. Romanos capítulo 8 versículo 1. Satanás acusa a los hermanos y lo hace haciéndolo con pleno derecho legal, ya que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Pero note que el creyente tiene un abogado permanente ante las acusaciones del adversario, como nos muestra Romanos capítulo 8 y los versículos 33 y 34, y Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26. Ya en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se colocó como abogado al lado del sumo sacerdote Josué, como hemos visto en Zacarías capítulo 3, versículo 1. El adversario se presenta como león rugiente. El felino en la naturaleza lo hace cuando tiene hambre, como señala el Salmo 104, versículo 21. Al rugido del león se compara la acción judicial de Dios sobre los reyes malvados de Israel. Note lo que dice: su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Isaías capítulo 5 y versículo 29. Pero expresamente ruge cuando ha atrapado la presa que perseguía. Amós capítulo 3 y versículo 4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? La forma de actuar del adversario es propia de un león que anda alrededor. Literalmente está rondando, buscando el lugar más débil o desprotegido para hacerse con la presa, ya que de esa manera, rodeando, consiguió en el cielo arrastrar consigo una gran multitud de ángeles, como nos dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Y en la tierra actúa siempre del mismo modo. Así respondió a Dios cuando le preguntó de dónde venía y contestó que de rodear la tierra. Job capítulo 1 y versículo 7. Note que este es el método que usó con Job. Le estuvo dando vueltas sin encontrar el punto para atacar, pero lo que incitó a Dios contra él, ya que el propósito era bien claro, buscando a quien devorar. Esto es, derribar espiritualmente al creyente y hacerlo fracasar en su relación con Dios y en su testimonio, ya que busca el modo de hacerles caer de tal manera que pierdan su firmeza. Note que devorar equivale a hacer fracasar al cristiano. Y de ahí la exhortación a la sobriedad y la vigilancia. La falta de velar, de estar vigilante y sobrio, fue el modo de la caída de David, como nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y los versículos 1 al 4. Comenzó por un pecado de desidia, siguió por el de pereza y acabó por llevarlo a cometer adulterio y homicidio. Note que Satanás no tiene más que 3 puertas para hacer caer al creyente en la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Hay una forma explícita de ser librado de la boca del león, cuando dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 17. Continuar con el versículo 9, donde dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo. Pedro llama a los creyentes a resistir al diablo. El cristiano no se le llama a derrotar a Satanás, que ya está derrotado por la obra de Cristo en la cruz, al despojar a las fuerzas diabólicas, venciendo sobre ellas. Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Así pues, cada creyente, por identificación con Cristo, está colocado en el terreno de victoria que Él alcanzó con su obra redentora. Por tanto, lo que se requiere no es combatir contra, sino resistir al maligno, como ya se ha considerado en el capítulo 4 y versículo 7. El modo de resistir es mediante la firmeza en la fe. Note que Satanás rodea al creyente con tentaciones difíciles de soportar. Es un engañador y mentiroso, que viene con propuestas falsas, disfrazándose además como un ángel de luz, con el propósito de hacer creer que son verdaderas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Él sabe del poder de la palabra, por lo que procura siempre alterar la base de la fe con su propia doctrina, como señala la primera epístola a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Además, procurará que el creyente deje de tener plena confianza en el poder de Dios, para depender de sus propias fuerzas. Pero para resistirle, hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y colocarse toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. La firmeza en la fe, en este caso en relación con la Escritura que la sustenta, es vital. Para ello se precisa conocer bien la Biblia. Y esa es la advertencia de Judas, cuando dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. En esa fe verdadera y única, procedente de Dios, el creyente se mantiene firme. De ese modo, será muy difícil que Satanás le arrastre a otro tipo de creencia o a otra fe deformada. Para eso puso Dios en la Iglesia a evangelistas, pastores y maestros, con el fin de fortalecer, es decir, de edificar a los creyentes a fin de evitar que vientos de nuevas doctrinas afecten a la Iglesia, llevando a los que no están firmemente anclados en la fe, porque son infantiles en cuanto al conocimiento de ella. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Es en los grupos de cristianos que no estudian la Escritura en donde Satanás logra victorias. Pero la advertencia de Pedro debiera de servir de acicate a pastores y maestros para retornar incondicionalmente a la Biblia y colocarla como base absoluta del ministerio de enseñanza y de vida para las congregaciones. Cuando el púlpito está vacío de Biblia, se llenará de doctrinas incorrectas y de palabras de hombres que no edifican. El padecimiento es la lucha común en todos los humanos, ya que todos los creyentes en todo el mundo están soportando la misma prueba. Esto es un modo de quitar a los lectores el sentimiento de extrañeza, como si los ataques del maligno y las aflicciones fueran algo excepcional. Capítulo 4 y versículo 12. Es, sin embargo, un motivo de aliento, como si le dijese: en esto no estáis solos, como señala, por ejemplo, capítulo 1, versículos 6 y 7, Mateo, capítulo 5, versículos 10 y 12,
Santiago capítulo 5, versículo 11. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro inicia aquí una dosología que como tal expresa adoración y alabanza a Dios, a la vez que su contenido sirve también de aliento y esperanza para los creyentes en medio de las pruebas que los acuden. Esta expresión de alabanza está dirigida al Dios de toda gracia, y el título es bien elocuente, ya que todo don perfecto y toda buena dávida procede de Él. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Pero note que además es quien tiene provisión para hacer superable cuanta prueba y conflicto pueda producirse en la vida del creyente. Y lo hace en total dimensión. Las dificultades que se describen antes en la epístola son la consecuencia y el resultado de una vida bajo la acción contraria del mundo contra los cristianos. Sin duda, Dios estaba utilizando estas circunstancias para fortalecer la fe de los creyentes. Las adversidades son realmente pruebas que Dios permite. Estos son incapaces en el plano personal como hombres de superar por sí mismo, pero lo que el hombre de por sí es incapaz, lo consigue con el poder de la gracia. Frente a las circunstancias difíciles, viene la asistencia de la gracia, ya que la dimensión de las pruebas nunca superará la grandeza de la gracia de Dios. La gracia viene también en asistencia para que el creyente lleve a cabo la vida de santificación, operando en él tanto el querer como el poder para llevarla a cabo. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. En esta asistencia divina, los cristianos son capaces de amar desinteresadamente a sus hermanos y en general a todo el mundo, ya que son capaces de servir sin deseo de constituirse en posiciones superiores a las del resto de los hermanos. Son capaces de aborrecer el pecado y vivir en santidad, dependiendo de Dios por la fe y viviendo en unión vital con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y Filipenses capítulo 1, versículo 21. No cabe duda que la situación concurre en el tiempo del escrito, que generaba frustración entre los creyentes como se está considerando. Pero además, en la congregación, los cristianos ellos estarían sufriendo no solo la oposición del mundo, sino sus propios individuales problemas. Es por eso que Pablo habla continuamente de pruebas desde el principio de la epístola. Las pruebas suelen producir en el creyente preguntas que no tienen respuestas. Las incidencias de la prueba en el que es probado generan muchas veces aflicciones, tristezas y lágrimas. En medio de las situaciones más difíciles, desde el punto de vista humano, la gracia viene en ayuda del afligido, haciéndole sentir que, aun en medio de esa circunstancia, sigue estando rodeado del amor de Dios, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 y versículo 39. Y aun en medio del conflicto mayor, en medio del torbellino de la angustia, la presencia de Dios es una realidad que se hace sentir por medio de la gracia. Note que la promesa es firme y el compromiso divino seguro. Cuando dice, me invocará
y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 91, versículo 15. El cristiano nunca está solo, ni en los momentos más álgidos de la prueba. Cuando los enemigos rodean y las inquietudes aparecen, allí está la mesa de la comunión y de la provisión de Dios para el conflicto. Salmo 23, versículo 5. En las preguntas sin respuesta, también la gracia viene en asistencia para mantener al creyente firme en la fe, ya que Dios mismo le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Así pues, no hay respuesta a muchas de nuestras preguntas, porque nunca alcanzaremos la dimensión del pensamiento de Dios. Pero con todo, cualquier circunstancia no escapa de las manos del Dios de la gracia. Y es que por esa razón, las palabras del versículo se convierten en promesa de aliento para cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia. El Dios de toda gracia, que da siempre los recursos necesarios. Dios no llamó a los creyentes para el sufrimiento, sino para la gloria eterna. Dios llamó a los que ahora son salvos. Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Y es en la salvación donde está implicada la soberanía de Dios. Por tanto, todo cuanto tiene que ver con ella se origina en Él y desde Él actúa. La salvación obedece al propósito de Dios, establecido antes de la creación y por tanto antes de la caída. Sin embargo, la carrera en Cristo y la esperanza de gloria vinculada a Él no evita el sufrimiento, que como ha dicho antes, es siempre por un poco de tiempo. Note que el tiempo de prueba es corto, solo un poco. La entrada en la gloria se produce luego de un periodo de sufrimiento. Por un momento, la intensidad del sufrimiento parece abrumadora, pero tras ella está la eternidad gloriosa al lado del Señor Jesucristo, disfrutando para siempre con Él. Y nada comparable al sufrimiento con la eternidad, como señala Romanos, capítulo 8, versículo 12, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17. La prueba es como un canal que desemboca en bendiciones, y la primera de ella se expresa como os perfeccionará. Note que el verbo expresa la idea de reparar algo que ha sido afectado o deteriorado por el uso, como ocurre con un arma después del combate. Por tanto, el Señor restaurará a los que estén maltrechos en la batalla de la fe. Es la palabra que se traduce en Gálatas como restaurar. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Y un ejemplo claro está en la tarea restauradora que Dios hizo con el profeta Elías en un momento crucial de su carrera, como señala el primer libro de Reyes, todo el capítulo 19. Sigue diciendo que del mismo modo afirmará. Note que el apóstol demanda firmeza para resistir al diablo, como señala el versículo 9. En muchas ocasiones la fe flaquea, pero Dios afirmará al creyente en su lugar de victoria para que pueda triunfar sobre las huestes de maldad que luchan contra él, ya que en ocasiones haremos promesas que luego, por debilidad espiritual, no cumplimos, pero la asistencia divina nos dará la victoria en Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 32.
También el verbo expresa la idea de rebustecer, de manera que el Señor capacitará para el servicio activo, confortando los corazones. Y es por eso que Pablo diría a los tesalonicenses: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 16 y 17. Note que es un verbo que no tiene paralelo en todo el Nuevo Testamento, ya que este verbo expresa la idea de hacer inconmovible algo o a alguien, ya que está relacionado con colocar un cimiento firme que hace inamovible lo que se pone en él. Dios coloca los cimientos para que pueda hacer firme los pies y se mantenga y esto frente al enemigo que procurará hacerlo caer. Mateo capítulo 7 versículo 25. Dicho de otro modo, los coloca en un lugar inconmovible. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la primera carta de Pedro capítulo 5 y versículo 10 nos dice que mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nótese que es el Dios de toda gracia, es decir, el Dios de la Biblia, ya que por su gracia Él llama a los pecadores a su gloria eterna y lo hace a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y no lo hace a través de la religión determinada por una nación o por un grupo de personas, por muy popular que sea. Tampoco por ninguna iglesia que pueda decir somos la única iglesia que salva al pecador. El único que salva es Jesucristo cuando, mi amigo, mi amiga oyente, tú vienes a Él y lo haces en arrepentimiento, confesando tu pecado y aceptándole en tu corazón. Si nunca antes has hecho esto, pues yo te invito a que ahora sí lo puedas hacer. Acuérdate, nunca jamás Dios envió al mundo una religión. Envió a su Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por ti. Acéptale en tu corazón. Ora conmigo y repite conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Yo pensaba que la religión me salvaba. Yo pensaba que era bueno, pero todo ello es falso. Ni soy bueno, ni ninguna religión salva, excepto tú, que eres el Salvador. Te acepto en mi corazón y te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.